Un feliz sábado para todos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este culto divino de nuestro programa de Zoom TV Latino. Gracias por estar con nosotros. Espero que estemos recibiendo bastantes bendiciones en este día y disfrutando del descanso de Dios. Antes de comenzar el estudio de la palabra, quisiera invitarlos a que inclinen su rostro conmigo para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, gracias te damos por este sábado que nos regalas. Y como dice tu inspiración, no podemos atrevernos a abrir tu palabra sin oración, porque entendemos que la palabra fue dada por medio del Espíritu y es el mismo Espíritu que puede interpretarla en nuestras mentes. Te pido, Padre mío, que guíes mi mente, dame claridad de pensamiento y guía mis palabras, que Cristo sea exaltado y no el elemento humano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan en sus Biblias conmigo al libro de San Juan, el capítulo 15, el versículo 15. San Juan, el capítulo 15, el versículo 15. Jesús nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús habla de dos clases de personas: los siervos y los amigos. Y le dice a sus discípulos: ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. El título de este tema es ¿siervos o amigos? ¿Somos o siervos de Dios o somos amigos de Dios? Repetidamente en las Sagradas Escrituras encontramos el llamado a ser siervos de Dios. La Biblia nos dice que los que reciben el sello del Dios vivo son los siervos de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús entonces que ya no nos llamará siervos? ¿Qué hay de malo ser siervos? ¿Cuál es la diferencia entre el siervo y el amigo? Primer punto, entonces, vamos a hablar de esta diferencia entre siervo y amigo. Luego vamos a mirar qué significa ser amigo de Dios y cómo nos hacemos amigos de Dios. Bien, entonces miremos la diferencia entre un siervo y un amigo. La palabra siervo aquí usada en el Nuevo Testamento es la palabra doulos, que en realidad esta palabra se puede traducir mejor como esclavo. Un siervo entonces en los tiempos del Nuevo Testamento era un esclavo. Ahora, los siervos, como Jesús lo dijo acá en Juan 15:15, los siervos no saben los secretos de sus amos, pues ellos no entran en la vida privada de su amo. Ellos solamente están allí para realizar su trabajo, lo que les dicen. Los siervos, en el sentido estricto de la palabra, en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, los siervos son esclavos, no libres. Pertenecían a la clase social de los esclavos y los plebeyos. Ahora, los siervos ni siquiera se les permitía muchas veces, no se les permitía sentarse a comer con sus amos. Comúnmente en la mesa es donde uno establece lazos más cercanos con las personas, pero eso tampoco se les podía permitir a los siervos. Jesús de hecho dio una parábola y la encontramos en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, que hace alusión a la relación del siervo y del amo. Lucas, el capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Es una pregunta. ¿Quién de ustedes hace eso? Dice Jesús. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto come y bebe tú.
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué interesante esta parábola. El siervo entonces, en el sentido estricto de la palabra, como era común en los tiempos de Jesús, era una persona que estaba distanciada de su amo. El amo solamente lo usaba para sus deberes. Jesús no quiere decir aquí que no seamos sus siervos, sino que al tener comunión con Él seremos más que siervos, seremos sus amigos. Y eso es lo que vemos nosotros ilustrado en la epístola a Filemón. Ustedes recordarán que en esta historia de Filemón tenemos a un esclavo o un siervo que era Onésimo. Y Onésimo cometió una falta muy grave. Onésimo robó a su amo, Filemón. Y como resultado, él huye de Filemón, se encuentra con Pablo en Roma y Pablo lo recibe y él experimenta la conversión allí con Pablo en sus prisiones. Pablo lo envía de vuelta a donde Filemón y envía una carta junto con él, la carta a Filemón. Y dice en el versículo 16 de Filemón, nos dice, ya no como esclavo. Él está diciendo, recíbelo. Yo quisiera dejarlo para mí. Me es muy útil, pero sé que él te pertenece, así que recíbelo. Pero ya no como esclavo, dulos, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para mí, tanto en la carne como en el Señor. Los siervos que Cristo quiere que seamos, el tipo de siervo que el Señor quiere hacer de nosotros, es más que un esclavo. Él quiere hacernos sus hermanos amados, sus amigos. Esta nueva categoría que el Evangelio da al esclavo y al siervo es mucho más humana y es mucho más elevada. No es solamente la relación de un amo y un siervo, sino la relación de un padre con sus hijos, sino la relación de nosotros con Jesús, nuestro hermano mayor, y por ende, Él es nuestro amigo. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Vemos a Dios como un amo o vemos a Dios como un amigo? ¿Qué clase de relación nosotros tenemos con Él? ¿Soy siervo de Dios como esclavo o soy amigo de Dios? Si nosotros vemos a Dios como amo, entonces le obedeceremos sin conocerle. Entonces le obedeceremos por temor y no por amor. Haremos solamente exactamente lo que Él dice, como dice Lucas 17:10. Veríamos a Dios como un caudillo. Ahora, si vemos a Dios como un amigo, le obedeceremos a Él porque le amamos. En Juan 14, versículo 15, un texto muy conocido dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el contexto de todo lo que Jesús viene diciendo en el capítulo 14 y 15 de Juan, el verso con el que nosotros comenzamos. Le obedeceremos a Él porque lo amamos. Le conoceremos a Dios. Si vemos a Dios como un amigo, haremos más de lo que Él nos diga, como los siervos de la parábola de los talentos. Ellos hicieron más de lo que Dios les pidió con sus talentos, pero aquel que vio a Dios como un siervo duro y como un caudillo, escondió el talento y le dio lo mismo que Él le había entregado. Y la respuesta de este siervo fue, yo sé que eres un maestro, un amo duro, que quieres cegar donde no sembraste. Veremos entonces, si vemos a Dios como un amo, veremos a Dios como caudillo. Si lo vemos como un amigo, veremos a Dios como un padre amoroso y no como un caudillo, no como un amo que solamente quiere que nosotros le sirvamos.
Esta es la diferencia entonces entre siervo y amigo. Y el propósito de este tema es que nosotros reflexionemos en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Es nuestra relación con Dios la relación de amigos o es nuestra relación con Dios la relación de siervos? Y el tipo de siervo que aquí estoy explicando. Bien. A ver, hablemos en la Biblia algunos amigos de Dios. ¿Y a quiénes le llama Dios amigos? Por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 29. Aquí está hablando Juan el Bautista. Sus discípulos estaban celosos porque Jesús estaba teniendo mucha popularidad. Las personas estaban yendo tras de él. Y Juan aquí es el famoso discurso donde él dice que me conviene menguar y a él le conviene crecer. Juan les dice aquí a sus discípulos, Juan el Bautista, el que tiene a la esposa es el esposo. Aquí la esposa es la iglesia, el esposo es Jesús. Pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Aquí el apóstol, aquí Juan el Bautista se presenta él mismo como el amigo del esposo, como aquel que ayudó a que esa relación se gestara. Esto debe ser una relación muy íntima, ¿cierto? Porque Juan el Bautista literalmente fue él fue el puente entre el pueblo y Cristo. Pues antes de que Jesús comenzara su ministerio público, Juan predicaba acerca del tiempo ha llegado, arrepentidos para que seáis parte del reino de los cielos. Él estaba allanando el camino para la venida del Rey. Él era la voz que clamaba en el desierto, haced planos los caminos, todo monte sea hundido y todo valle sea exaltado. Esa fue la misión de Juan el Bautista. Así que a él no le interesaba que Jesús tuviera más popularidad, pues él entendía que esa era su misión. Él era solo el amigo del esposo, el que debía ayudar para que la esposa pudiera recibir al esposo. O sea que su trabajo era preparar a la esposa, al pueblo, la iglesia, para que recibieran al esposo. Entonces los amigos de Dios se regocijan en la obra de Dios. Los amigos de Dios no buscan la popularidad, no buscan su propia grandeza. Los amigos de Dios buscan solo exaltar a Dios y como Juan dirán, a él le conviene crecer, pero a mí me conviene menguar. ¿Cuántos son amigos de Dios en esta manera? ¿O cuántos, por lo contrario, quieren exaltarse? Tenemos también en la Biblia a otro que se le llama amigo de Dios. Y solamente estoy citando los pasajes donde encontramos esa expresión, porque el concepto lo podemos ver en muchos hombres fieles en la Biblia, aunque no se llamen literalmente amigos de Dios, pero sabemos que lo fueron. Juan capítulo 11, versículo 11, nos dice, esto es en el contexto de la enfermedad de Lázaro, y dice, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Esta relación de Jesús con esta familia era una relación muy especial. La sierva del Señor nos dice que el hogar donde Jesús más se sentía agradado, donde él más se sentía cómodo, donde le gustaba ir, era el hogar de Lázaro. Él se sentía como en casa, él se sentía como en familia. Tal era la relación tan estrecha que tenía Jesús con Lázaro, que le llama nuestro amigo Lázaro. Fue por Lázaro que Jesús realizó su milagro más grande, el de resucitarlo después de 4 días de muerto.
Así que, ¿qué aprendemos aquí en el caso de Lázaro? Los amigos de Jesús son aquellos en quienes Jesús se siente cómodo y le gusta manifestar su presencia. Qué hermoso que nosotros podamos también, como Lázaro, ser amigos de Jesús, que cuando Jesús venga a nuestra casa, que cuando Jesús venga a nuestro hogar, Él se sienta cómodo, que Él no quiera irse de nuestro hogar. Pero imagínese Jesús llegando a un hogar y lo que escucha es peleas, cantaletas, gritos, el esposo gritándole a la esposa gritándole al esposo, los hijos, en fin, un desorden en ese hogar. ¿Creen ustedes que Jesús se va a quedar allí por mucho tiempo? Yo creo que saldría de inmediato o ni siquiera iría a ese hogar. Pero Jesús se sentía cómodo. Era un agrado para Jesús estar en casa de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era su amigo. Pero yo quiero hablar de otro amigo, y de este amigo yo me voy a concentrar porque la Biblia nos da más detalles de él, y es de Abraham. Noten cómo la Biblia le llama a Abraham. Voy a citar varios textos. Vamos a uno que es Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 7. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 7. Noten lo que nos dice acá la palabra del Señor. Dios nuestro, esta es la oración del rey Josafat. Dios nuestro, nos dice acá, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de quién? De tu amigo Abraham para siempre? ¿Cómo le llama Abraham? Le llama el amigo de Dios. Lo mismo dice el profeta Isaías, en Isaías el capítulo 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué cosa? Mi amigo. Una vez más, a Abraham se le llama el amigo de Dios. Vamos a un pasaje esta vez del Nuevo Testamento. Este es Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 2, el versículo 23. Santiago, el capítulo 2, el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿cómo? ¿Cómo fue llamado? Amigo de Dios. Interesante que fue llamado amigo de Dios cuando él creyó y le fue contado por justicia, lo cual indica que no todos son amigos de Dios. ¿Qué es lo contrario a un amigo? ¿Qué es lo contrario a un amigo? Lo contrario a un amigo es un enemigo. Y la Biblia nos dice que cuando el ser humano pecó, se hizo enemigo de Dios. Y por eso Génesis 3:15 dice que el espíritu que Dios tuvo que colocar enemistad entre la serpiente y nosotros. ¿Por qué tuvo que colocar esa enemistad? Esa enemistad la tuvo que colocar porque naturalmente en pecado nosotros somos amigos del diablo y enemigos de Dios. Eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser amigos de Dios, estamos hablando de una relación salvífica con nuestro Redentor, Cristo Jesús. Saben, el mismo Santiago dijo aquí en el capítulo 4, en el versículo 4, Santiago capítulo 4, el versículo 4 dice, adúlteros, y en otras versiones dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué cosa? Se constituye en enemigo de Dios. Nos dice, como leímos en Santiago, que cuando Abraham fue justificado por la fe, se hizo amigo de Dios.
Entonces, la justificación por la fe es aquella experiencia en la cual yo nazco de nuevo y muero al mundo y ahora vivo para el reino de los cielos. Si nosotros tratamos de ser amigos de Dios, pero aún amamos al mundo y somos amigos del mundo, entonces la Biblia dice, yo estoy cometiendo adulterio espiritual, porque estoy tratando de unirme con Cristo mientras no ha muerto el primer hombre, que es el hombre de pecado. De hecho, Pablo utilizó esa alegoría en Romanos capítulo 7, del 1 al 6, donde vemos una figura muy interesante. Pablo allí presenta a una mujer que está casada y está ligada por la ley con su esposo, y nos dice que si ella se casara con otro hombre mientras su esposo vive, pues sería llamada adúltera, pero si su esposo muere, queda libre ella para casarse con un segundo esposo. Bien, esa alegoría, la mujer allí representa a la iglesia, o puede representar a cada uno de los creyentes. El primer esposo en el contexto de Romanos representa a el antiguo hombre, el viejo hombre, la carne de pecado. Y el segundo esposo representa a Cristo Jesús. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que si nosotros no hemos muerto al primer esposo, ¿a quién servíamos? A la carne de pecado, al viejo hombre, al diablo. Y aún así, mientras el primer esposo siga vivo y yo busco juntarme con Cristo, la Biblia dice que yo estoy cometiendo adulterio espiritual. Qué fuerte eso. Porque muchas veces pensamos en el adulterio solamente en el adulterio físico. Pero hay un adulterio espiritual igualmente grave, y es yo tratar de unirme a Cristo cuando sigo vivo al pecado y al mundo. Ese no era el caso de Abraham. Ahora, yo hice un estudio de esa palabra amigo en el Antiguo Testamento. Quise ir al hebreo y averiguar cómo se dice amigo en hebreo. Y encontré un resultado muy interesante que me llamó mucho la atención. Y es que la palabra amigo es ahab o ahep. ¿Y saben en realidad cómo es que se traduce esta palabra la mayoría de veces en la Biblia? Se traduce es como amor o amar o amado. Amor se traduce 169 veces, amante 19 veces, amigo solamente se traduce 12 veces, amado 5 veces, me gusta o el que es gustado o apreciado una vez, el adorable una vez, cariñoso una vez. Aparece entonces esta palabra 208 veces en el Antiguo Testamento, y de esas 208 veces, 169 se traduce como amor. ¡Qué interesante! Es decir, que cuando la Biblia llama en el Antiguo Testamento, que de ahí es donde Santiago toma esa expresión, Abraham, el amigo de Dios, cuando la Biblia llama a Abraham el amigo de Dios, en realidad en el hebreo está diciéndole el amor de Dios. Esto es algo mucho más profundo y mucho más íntimo. Por eso Jesús dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y cuando usted lee el contexto de Juan 15, Jesús está hablando de ese nuevo mandamiento que Él ha dado, que os amemos los unos a los otros. Vamos a profundizar un poco en cuanto a Abraham como amigo de Dios. ¿Cómo él era amigo de Dios? Bien, en Génesis 17:1, vayamos allá, Génesis, el capítulo 17 y el versículo 1. Génesis, el capítulo 17, el versículo 1, nos dice, Abraham tenía 99 años de edad, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda o camina delante de mí y sé perfecto. Abraham es uno de esos hombres en la Biblia que se dice que caminó con Dios. Pues Dios le dice acá, anda delante de mí y sé perfecto.
O sea que Abraham caminó con Dios. La relación de amistad que tuvo Abraham con Dios fue una relación de un caminar constante con Él. El verbo caminar o camino en el hebreo es un verbo muy interesante, es el verbo halal, ¿ok? Y el cual significa, no es el acto literal de caminar, pero en el sentido alegórico significa conducta, es decir, una conducta que está en armonía con la ley de Dios, con el carácter de Dios. Ahora, ¿quién más nosotros sabemos en la Biblia que se dice que caminó con Dios? Bien, cuando hablamos de esto siempre pensamos en Enoc, ¿cierto? Vayamos entonces y hablemos de Enoc. No quiero desviarme de Abraham, pero el caminar de Enoc nos arroja luz al caminar de Abraham. Génesis el capítulo 5, versículo 24 nos dice las Sagradas Escrituras: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Claramente la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, pero Dios se lo llevó. Sabemos que Dios lo trasladó al cielo sin ver la muerte como resultado de ese caminar que él tuvo con Dios. Pero ¿cómo fue que caminó? A ver, Dios está en el cielo, yo estoy acá en la tierra. ¿Cómo yo camino con Dios? Hebreos capítulo 11 nos arroja mucho más luz en cuanto al caminar de Enoc con Dios. Y el mismo caminar de Enoc con Dios fue el mismo caminar de Abraham con Dios. Hebreos el capítulo 11, versículo 5. Recuerden que en Génesis leímos que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero aquí nos dice por qué fue que Dios se lo llevó. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? De haber agradado a Dios. Génesis 5 dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero Hebreos 11:5 dice que la razón por la cual Dios se lo llevó es porque Abraham tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces los que caminan con Dios son aquellos que agradan a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Lean el versículo 6. Versículo 6 dice, pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y el que recompensa a los que lo buscan. Entonces, ¿cómo agradó Enoc a Dios? Enoc agradó a Dios caminando por la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. De esa misma manera, Abraham caminó con Dios. El libro de Amós, el capítulo 3, versículo 3, agrega algo importante para hablar de amistad, de amigos. Amós, el capítulo 3, y el versículo 3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Suele en mi país hay un dicho que yo sé que hay en muchos países donde dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Han escuchado ese dicho? Me imagino que sí, muchos aquí puede que lo hayan escuchado. Y cuando era chico mi mamá me decía, ten cuidado tú con quién andas. Solamente anda con aquellos que sean buenos amigos. Solamente escoges buenas amistades. Bien, una evidencia, si yo todavía no sé qué tipo de carácter que tengo, qué tipo de inclinaciones tengo, pues examina tu vida y mira con quién tú te gusta andar y qué tipo de amistades te gusta conocer, con quién te sientes más en confianza. Y te vas a sorprender si te sientes más en confianza con los frívolos, con los superficiales, si ese es el tipo de amistad que te gusta tener, pues tú estás de acuerdo, tu espíritu está de acuerdo con ese espíritu. Dos personas andan juntas es porque están de acuerdo en muchas cosas. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que cuando se dice que Abraham camina con Dios, que no caminó con Dios, significa que ellos estaban de acuerdo con Dios, de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Salmo 48, un salmo mesiánico, dice Jesús acá: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es la ley de Dios. Por eso de Abraham se dice en Génesis 18, versículos 17 al 19, Génesis el capítulo 18, versículos 17 al 19. Por eso de Abraham se dice que él caminó de acuerdo a la ley de Dios. Abraham guardó los mandamientos de Dios. Muy bien, Génesis 18, versículos 17 al 19, nos dice: Jehová dijo, esto es cuando los 3 varones, Jehová y 2 varones más, que eran 2 ángeles, iban camino a Sodoma y paran donde Abraham. Abraham los atiende y ellos están a punto de irse, pero luego dice el ángel: Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham, versículo 18, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé, esto dice Jehová, yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guardará el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tal era la amistad, queridos hermanos, que Dios tenía con Abraham, que Dios no podía encubrirle nada a Abraham. ¿Y eso es por qué? Porque los amigos se cuentan los secretos. Los amigos no se guardan secretos. Y Abraham, como amigo de Dios, recibía los secretos de Dios. Dios dice: ¿cómo yo he de encubrirle esto a mi siervo Abraham? Qué privilegio para mí que nosotros podamos ser llamados a Jesús. Llegamos a ser llamados amigos de Jesús. Que Jesús pueda decir: ¿cómo yo encubriré este secreto de mi hijo Daniel, si él es mi amigo? Debería ser el privilegio y la experiencia de todos nosotros ser amigos de Dios. ¿Y saben cuál fue la revelación más grande que recibió Abraham? Jesús de hecho lo mencionó. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8. El Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el versículo 56. San Juan capítulo 8, versículo 56. Nos dice aquí la palabra del Señor: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Jesús dice acá: Abraham vio mi día. ¿Cuál es ese día? Abraham se le reveló el sacrificio de Jesús. ¿Cómo Abraham vio eso? En el sacrificio que Dios le pidió que hiciera de su hijo. Ahí en Génesis 22, Abraham vio el día de Jesús y se regocijó, pero los judíos decían: Abraham es nuestro padre. Pero estaban buscando matar a Jesús y Jesús les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque buscáis matarme. Él es padre de la mentira. Él es un homicida desde el principio. Ahora, hemos entonces visto que Abraham era amigo de Dios. Eso fue Abraham. ¿Cómo nosotros podemos hacernos amigos de Dios? Esta pregunta es muy importante, porque entonces aquí nosotros podremos entender lo que Jesús dijo en Juan 15:15: ya no nos llamaré siervos, sino llamaré amigos. Vamos a Juan capítulo 15. Juan el capítulo 15, vamos a ir al versículo 14. Juan el capítulo 15, el versículo 14. Y luego vamos a leer el Juan 14, versículo 21. Pero primero leamos Juan 15, 14. Nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
no todos entonces son amigos de Jesús. Solamente son amigos de Jesús aquellos que hacen todo lo que Él nos manda. Porque cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos manda, eso indica que estamos en armonía con Él. Eso indica que estamos haciendo su voluntad. También dice Juan 14, 21. Juan el capítulo 14, el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Recuerdan cuál era el significado de amigo en el Antiguo Testamento? Amado. Y aquí estamos viendo el mismo concepto. Entonces, ¿quiénes son los amados? ¿Quiénes son los amigos? Los amados, los amigos son aquellos que guardan los mandamientos. Ellos son amados por Dios, por el Padre, y a Él Dios se manifiesta. Ahora, si lo dejamos así, esto podría sonar un poco como salvación por obediencia o salvación por obras. Qué interesante, en Juan 14, 15, de nuevo, allí Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el amor es primordial en toda la experiencia. Es por el amor que podemos guardar los mandamientos, pero cuando guardamos los mandamientos, entonces Él me ama, yo experimento el amor de Dios también. Es decir, la obediencia es la expresión de mi amor hacia Dios y la amistad de Dios es respuesta a mi obediencia. Podríamos colocarlo de esa manera. También dice Jesús en Juan 15, versículos 12 y 13. Vayamos a Juan 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oh, qué profundo este texto. Entonces, ¿cómo más nos hacemos amigos de Dios? Nos hacemos amigos de Dios cuando nos amamos unos a otros. Y una evidencia que yo amo a alguien y que alguien es mi amigo es que estoy dispuesto a colocar mi vida por ese amigo. Jesús ya hizo su parte y Él demostró que Él es nuestro amigo, porque Él ya puso su vida por nosotros. La pregunta es si Jesús es mi amigo, ¿estoy dispuesto yo a colocar mi vida por Él? ¿Qué pregunta estamos haciendo? Si Jesús es mi amigo, ¿estoy dispuesto a colocar mi vida por Él? Y no vayamos a responder como Pedro, apresuradamente diciendo, yo estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la muerte. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Y cuando llegó la prueba fue el primero en negar a Jesús. Así que esta pregunta respondámosla con mucha oración. ¿Estaré dispuesto a colocar mi vida por Jesús, mi amigo? A ver, nosotros podemos hoy, aunque todavía no estamos siendo probados en esta área, es decir, a alguno o a ninguno de nosotros, quizá la mayoría de nosotros, no nos han tenido que amenazar de muerte, no nos han tenido que colocar un revólver en la cabeza y decirnos, renuncia a Cristo si no pierdes la vida. Pero en las decisiones diarias que tomamos, en las oportunidades diarias que tenemos de confesar a Jesús, ¿estamos haciendo sacrificios para Él? ¿Cómo hoy, sin tener que dar la vida en la hoguera, sin tener que morir en una cruz, cómo hoy yo coloco mi vida por Jesús? Porque dice, coloca su vida por sus amigos. Yo coloco mi vida por Jesús cuando coloco mi vida a su servicio. Esa es una manera de colocar mi vida por Jesús. Coloco mi vida al servicio de Jesús y eso incluye mi tiempo a Jesús. Pero yo digo, estoy tan ocupado trabajando que no tengo tiempo para Jesús ni tengo tiempo para su obra.
Colocar mi tiempo es de Jesús. Y yo con esto no estoy diciendo que está malo trabajar, no, pero haz de tu trabajo un ministerio. No utilices tu trabajo para una excusa de no hablar con Dios, de no servirle a Dios. Tus recursos son puestos también en el altar del sacrificio. Si nosotros decimos que amamos a Jesús y que Él es nuestro amigo. ¿Okay? Tus talentos son puestos al servicio de Jesús. A ver, qué difícil hoy, y nuestra iglesia está pasando por esta crisis, qué difícil hoy involucrar a los miembros de iglesia en el trabajo misionero. Y así decimos que estamos dispuestos a dar la vida por Jesús, pero si ni siquiera vamos a hablarle al prójimo de Jesús, si no hacemos ese sacrificio tan sencillo, la vergüenza, la pena es más fuerte que el amor hacia el prójimo y que el amor a Jesús. Tenemos que despertar como iglesia, hacer más trabajo misionero, ir a la comunidad, hacer conocer a la comunidad a ese Jesús que nosotros amamos. Colocar la vida por Jesús es no solamente morir en la hoguera por Él o en la cruz, es servirle de una manera sacrificada. Qué interesante que hay dos personajes muy relacionados en la Biblia, aunque no vivieron en la misma época, que la Biblia les llama amados también, que alude al mismo concepto de amigo. El amigo es el que es amado por Dios. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 23. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Esta es la oración de Daniel que comúnmente nosotros encontramos acá. Y aquí le vamos a leer la respuesta a esa oración. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Este es Gabriel hablando, porque tú eres, dice en esta versión, muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, yo busqué este texto en otras versiones y, por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1909, en vez de decir tú eres muy amado, dice tú eres varón de deseos. ¡Wow! ¡Qué profundas las palabras! Y en la King James, en la margen, dice tú eres un varón muy deseado. Muy deseado. Ahora, ¿quién es el más deseado de todas las naciones? El más deseado de todas las naciones es Cristo Jesús. Pero cuando nosotros somos sus amigos, entonces también somos deseados por Él. Nosotros le deseamos a Él y Él también nos desea a nosotros y Él también nos ama a nosotros. Él también se complace en nosotros. Este lenguaje evoca una relación de amor muy íntima, la misma relación que se expresa en Cantar de los Cantares, el capítulo 7 y el versículo 10. Cantar de los Cantares, capítulo 7 y el versículo 10, dice, yo soy de mi amado, está la esposa hablando, yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. En otras versiones dice, y en mí tiene su deseo. Varón muy deseado, varón muy amado. Ahora, a Juan, el apóstol, también se le llama amado. El apóstol que más habla del amor. Vamos a Juan, el capítulo 3, el versículo 23. Este mismo que habló que ya no somos siervos sino amigos, es el mismo a quien Jesús lo consideraba el discípulo amado, a quien Jesús amaba. Y esto no significa que Jesús no amaba a sus otros discípulos, no. Jesús amaba a todos sus discípulos, pero la relación de Juan era más estrecha aún con Jesús. ¿Saben? Que Jesús
Aunque tenía 12 apóstoles, no todos tenían la misma cercanía con Jesús. Jesús tenía 6 de los 12, él tenía 6 que eran más cercanos a él, ¿ok? Que era Pedro, era Santiago, era Juan, Felipe, Mateo, y también aquí estaba Judas, pero Judas andaba cerca a él, pero por otros motivos. Pero de esos 6 tenía 3 más cercanos. A estos 3 los llevó al monte de la transfiguración, a estos 3 los llevó al cuarto de la hija de Jairo cuando la resucitó. Jesús a estos 3 siempre los tenía más cerca a él, que era Pedro, Santiago, que es Jacobo, y Juan. Pero de esos 3 había uno que era más cerca todavía y era el apóstol Juan, tan cerca que él recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y de él se dice, en tercera persona, es el mismo Juan hablando, pero él se refiere a él en tercera persona, Juan 13, versículo 23. Juan 13, versículo 23 dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Recuerda, a quienes Jesús ama son los amigos de Jesús. ¿Y cómo están los amigos de Jesús en relación con Jesús? Están tan cerca. Reposan en el pecho de Jesús. Y ese pecho es lo suficientemente fuerte para llevar todas las cargas, para llevar todas las preocupaciones. ¿Saben? Un nombre de Jesús, uno de los muchos nombres o títulos de Jesús es el Todopoderoso. Y en el hebreo esto se dice el Shaddai. Y en realidad otra traducción para el Todopoderoso es el que tiene un pecho muy grande, the Mighty Breasted One. ¿Y por qué se le llama eso? Pues bueno, esa alusión al pecho grande es de fuerza, de poder. Sí, Jesús tiene un pecho muy grande, muy fuerte, tan grande, tan poderoso que puede llevar todas tus cargas. Nunca lo vas a cargar, nunca lo vas a cansar con tus problemas. Tú se los puedes contar a Él a todo momento, a toda hora, porque Él tiene la fuerza para llevar todos tus problemas. Y Juan entendió eso. Juan se sentía atraído a Jesús. También en el capítulo 20 de Juan, el versículo 2, hace alusión a lo mismo. Juan, capítulo 20, versículo 2, esto es en ocasión de la resurrección, y dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. De nuevo, se hace referencia a Juan como a quien amaba Jesús. En Juan capítulo 21, versículo 7, Juan capítulo 21, versículo 7 nos dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. De nuevo, Juan a quien Jesús amaba. Versículo 20 de Juan 21, versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ahora, ¿qué hay en común entonces entre Daniel, el profeta, y Juan, el apóstol? Ambos son llamados muy amados y ambos escribieron 2 libros que están relacionados y que son aquellos que tienen los secretos más profundos de Dios para los últimos días, los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué entendemos entonces en la experiencia de Daniel y en la experiencia de Juan? Que la amistad de ellos con Jesús fue tan íntima que Jesús les reveló a ellos sus secretos más profundos.
Y si hay libros que nos intrigan y nos llaman la atención y son quizá los más importantes para este tiempo, son los libros de Daniel y Apocalipsis. Bien, esos dos libros fueron escritos como fruto de una relación íntima. Quizá Daniel, si no hubiese tenido esa relación íntima con Dios, nunca hubiese sido escogido para escribir algo tan profundo e importante. La experiencia de Juan y de Daniel puede aludirse en las palabras del Salmo 25, 14. Y quiero leerlo de la Reina Valera de 1909, porque utiliza la palabra secreto, no utiliza la palabra la comunión íntima, como otras versiones lo dice. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Entonces, ¿a quién Dios revela sus secretos? Dice que Él revela sus secretos, querido hermano, hermana, a los que le temen. Temer a Dios es guardar sus mandamientos, como dice Eclesiastés. Entonces, volvemos al mismo punto, la obediencia. Nos hacemos amigos de Dios a través de la obediencia. Y Él promete revelarnos sus secretos y Él promete guiarnos a toda la verdad. Como dice en Juan 16, 13. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso fue lo que pasó con Juan y con Daniel. El Espíritu les habló y les reveló las cosas que han de venir. Fue una revelación profética. ¿Por qué? Porque ellos tenían una íntima comunión con Dios. Pregunta, cuando tú oras, ¿te diriges a Dios como a un amigo o como a un amo? O como es muy popular decir, ¿eres hijo de Dios o eres nieto de Dios? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Qué es un nieto de Dios? Bien, un nieto de Dios es aquel que conoce a Dios, pero no personalmente. Es una relación secundaria con Dios, no directa. Ahora, otra clave para ser amigos, para tener amigos, es que debemos hablar con el amigo, ¿correcto? Una amistad no puede progresar si no hay comunicación. De la misma manera, nosotros debemos tener una buena comunicación con Dios. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? Con Dios hablamos por medio de la oración. ¿Cómo nos habla Él? Él nos habla por medio de la palabra. Por eso es que la oración y el estudio de la palabra deben ir de la mano. Y esto debe ser constante si queremos conocer más a Dios, si queremos nosotros seguir caminando con Él. Hablando de Abraham, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 92, dice, la vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Donde quiera que levantase su tienda, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios mañana y noche. Cuando él se iba, el altar permanecía. Y al pasar cerca de dicho altar, el nómada cananeo sabía que había posado allí. Después de haber levantado también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios vivo. Entonces, la vida de Abraham, el amigo de Dios, era una vida de oración constante. Cada día con Dios, la matutina Cada día con Dios, la página 151 dice, el Señor ha prometido mediante la garantía de su gloriosa perfección que los que lo busquen con humildad de corazón, confesando sus pecados, descubrirán que es precioso para sus almas. Pero los que no quieren obedecer, por temor de desagradar a sus amigos terrenales, no pueden ser amigos de Dios. Punto importante, cuando nosotros ponemos los amigos terrenales por encima de Dios y no queremos agradar a Dios, Dios pide que me vista de cierta manera, pero me da vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigos? Dios quiere que coma de cierta manera, que me divierta de cierta manera.
o me recree más bien, no divierta, sino me recree de cierta manera, entonces me da temor porque no quiero ser el hazme reír de mis amigos. Pero el que coloca a sus amigos terrenales por encima no puede ser amigo de Dios. Nuestra elevada vocación, la página 151, dice: el carácter y la conducta del cristiano están en señalado contraste con el de los mundanos. El cristiano no puede encontrar placer, escuchen esto, es importante. El cristiano no puede encontrar placer en las diversiones y en las variadas escenas de alegría del mundo. Sus afectos están dirigidos a atracciones más elevadas y más santas. Los cristianos demostrarán mediante su obediencia que son amigos de Dios. Al cristiano no se le va a hallar en los lugares de diversiones y variadas escenas de la alegría del mundo. Si tú dices que eres amigo de Dios y que estás esperando a Jesús, tienes que esperarlo estudiando más su palabra, estando en la iglesia, asistiendo a la iglesia, compartiendo la palabra de Dios con otros. No vamos a esperar a Jesús o no vamos a estar listos para esperar a Jesús con la mundanalidad que aún existe en medio de nosotros. Dios anhela profundamente tener esa relación de amistad con nosotros. Como dice ese hermoso himno, en Cristo hallo amigo. Qué hermoso himno que nos habla acerca de esa amistad que Jesús quiere tener por nosotros, mi amante Salvador. Y es mi oración entonces que a esta hora nosotros podamos tomar una decisión. Si tú todavía no eres amigo de Dios, si eres siervo de Dios y ves a Dios es como un amo, no lo ves como un amigo, es hora de que pasemos a un nivel más elevado, no solamente de servicio, sino de amistad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita ser esos amigos que Dios desea. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque nos invitas a ser tus amigos, porque quieres tener esa relación íntima con nosotros, esa relación de amistad, donde podamos contarnos mutuamente los secretos más profundos de nuestro corazón. Te amamos, Señor, gracias por estas palabras tan tiernas y tan hermosas que encontramos en la Biblia para nosotros. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y que puedan seguir gozando de las bendiciones de este sábado, del descanso. No se les olvide poder conectarse con nosotros una vez más el próximo sábado para otro culto de adoración. Dios les guarde.